En el vasto universo de la televisión latinoamericana, pocos nombres resuenan con tanta fuerza y controversia como el de Laura Bozzo. Con su voz inconfundible, su estilo directo y su capacidad para convertir cualquier conflicto doméstico en un espectáculo de emociones desbordadas, esta peruana nacida en Callao se convirtió en un ícono indiscutible durante las décadas de los 90 y los 2000. Millones de personas encendían el televisor cada tarde para verla gritar «¡Que pase el desgraciado!», mientras ella, con el cabello perfectamente peinado y el dedo índice en alto, defendía a mujeres humilladas y exponía infidelidades frente a cámaras. Pero detrás de esa figura poderosa que parecía invencible, detrás de los aplausos y los ratings millonarios, existía una mujer de carne y hueso que cargaba heridas profundas, secretos que nunca contó en sus programas y dolores que ocultó incluso de sus hijas. Hoy, muchos años después de su época dorada, cuando las luces de los estudios se han apagado y el eco de sus gritos ya no retumba en los hogares, es momento de adentrarnos en la verdadera historia de Laura Bozzo, esa que nunca se atrevió a relatar en vivo y en directo. Prepárense, porque lo que viene a continuación no es un capítulo más de su programa. Es la vida real de una mujer que lloró en silencio mientras el mundo la aplaudía o la abucheaba. La mayor tristeza de Laura Bozzo no ocurrió frente a las cámaras, ni fue transmitida en vivo para que millones la vieran. No fue un escándalo de infidelidad, ni una pelea con otra celebridad. Ni siquiera el día que tuvo que abandonar Perú huyendo de la justicia. La mayor tristeza de su vida sucedió en una noche fría de 2011, en una casa alquilada en Miami, cuando su hija menor, Victoria, entonces de apenas 23 años, se sentó frente a ella y, entre sollozos que parecían no tener fin, le dijo con voz quebrada: «Mamá, yo pensé que te iba a perder para siempre. Pensé que te iban a meter a la cárcel y que nunca más te volvería a ver». En ese instante, Laura sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. No era la primera vez que lloraba, pero sí la primera vez que lo hacía por haber fallado como madre. Victoria había guardado ese recuerdo durante años, como quien guarda una herida abierta que no quiere mostrar. Solo muchos años después, en una entrevista íntima y casi secreta, la joven dejó que las lágrimas volvieran a correr mientras narraba aquel episodio. Contó que, siendo apenas una adolescente, había visto cómo su madre, la mujer fuerte que gritaba en televisión y hacía temblar a los hombres infieles, se desmoronaba en la privacidad del baño, con la puerta cerrada con llave, llorando en silencio para que nadie la escuchara. Recordaba perfectamente la noche en que los abogados llamaron para decir que la orden de captura internacional ya estaba firmada, que Interpol había sido notificado y que si Laura ponía un pie en Perú, sería detenida de inmediato. Victoria, que en ese momento estudiaba en Estados Unidos, recibió una llamada de su hermana mayor, Alejandra, quien apenas pudo articular: «Prepárate, porque lo peor está por venir». Esa noche, Laura no durmió. Caminó descalza por la casa, fumando un cigarrillo tras otro, mirando por la ventana hacia un mar que no era el de su amado Callao.
Pensaba en sus hijas, en cómo ellas tendrían que crecer con el estigma de tener una madre prófuga de la justicia, en cómo sus compañeras de universidad señalarían a Victoria y dirían: «Esa es la hija de la corrupta». Pensaba también en su propia madre, ya anciana, que en Perú veía las noticias y lloraba viendo la foto de su hija en los titulares de los periódicos sensacionalistas. Pero sobre todo pensaba en que, por primera vez en su vida, no tenía control de nada. Ella, que había manejado estudios de televisión enteros con solo alzar la voz, ahora no podía ni siquiera decidir si podría abrazar a sus hijas en Navidad. Victoria contó que al día siguiente, Laura intentó aparentar normalidad. Se maquilló como siempre, se puso un traje sastre impecable y salió a grabar un programa en México, donde aún la recibían con aplausos. Pero cuando regresó a casa, se encerró en su habitación y no salió en 3 días. Su hija menor tuvo que entrar a la fuerza, rompiendo la cerradura con una tarjeta de crédito, y la encontró sentada en el suelo, rodeada de fotos antiguas, con los ojos hinchados y la voz rota. «No llores por mí, mamá», le dijo Victoria abrazándola. «Tú siempre nos enseñaste a ser fuertes». Y Laura, por primera vez en mucho tiempo, dejó que alguien la abrazara sin defenderse, sin gritar, sin poner barreras. Solo lloró como una niña, diciendo una y otra vez: «Perdóname, hija. Perdóname por haberte hecho pasar por esto». Aquel episodio marcó para siempre la relación entre madre e hija. Victoria confesó años después que, aunque siempre admiró la fortaleza de Laura, también guardó un profundo resentimiento durante mucho tiempo. «Yo quería una madre normal», dijo entre lágrimas. «Una que me llevara al colegio y estuviera en las reuniones de padres, no una que apareciera en la portada de todas las revistas diciendo que era ladrona». Pero con el tiempo, ese resentimiento se transformó en comprensión. Victoria entendió que su madre no era solo la señora Laura de la televisión, sino una mujer que había cometido errores enormes, que había confiado en las personas equivocadas y que había pagado un precio altísimo por su ambición. Y entendió sobre todo que la mayor tristeza de Laura no era haber perdido dinero, fama o libertad. Era haber visto a sus hijas sufrir por sus decisiones. Laura misma, en contadas ocasiones en que ha hablado de ese período, siempre menciona a sus hijas con los ojos vidriosos. «Yo puedo soportar que me odien, que me griten, que me digan corrupta», dijo una vez en una entrevista casi susurrada. «Pero no soporto pensar que mis hijas tuvieron que pasar vergüenza por mí. Ese es el dolor que me acompaña todos los días de mi vida». Y aunque hoy intenta reírse del pasado y dice que todo eso la hizo más fuerte, quienes la conocen de cerca aseguran que, cuando está sola, todavía llora recordando la voz temblorosa de Victoria diciendo: «Pensé que te iba a perder para siempre». Esa frase, esas lágrimas de su menor hija, son la herida que nunca cerró, el dolor más profundo que cargará hasta el último de sus días. Laura Bozzo nunca ha sido una mujer que pase desapercibida en cuestiones del corazón. Su vida amorosa siempre ha estado rodeada de pasión, escándalo, celos desmedidos y titulares de prensa amarilla.
Desde muy joven, cuando aún era una estudiante de Derecho en Lima, Laura ya atraía miradas y suspiros. Alta, con una melena negra abundante y una personalidad arrolladora, no tardó en convertirse en el centro de atención de cuanto hombre se cruzaba en su camino. Su primer gran amor fue Mario de la Carrera, un abogado mucho mayor que ella, casado y con hijos, con quien mantuvo una relación tormentosa durante casi 10 años. Aquel romance clandestino marcó el inicio de un patrón que se repetiría a lo largo de su vida. Laura se enamoraba intensamente, sin medir consecuencias, y cuando la relación se complicaba, la defendía con uñas y dientes, incluso frente al mundo entero. Pero el verdadero huracán sentimental llegó cuando conoció a Cristian Suárez, el hombre que se convertiría en su esposo y padre de sus 2 hijas. Cristian era un abogado penalista de buena familia, elegante, con una voz grave y una seguridad que contrastaba con el carácter explosivo de Laura. Se conocieron en un juzgado, cuando ambos defendían causas distintas, y terminaron discutiendo acaloradamente en los pasillos. Dicen que de esa discusión nació la chispa. Semanas después ya eran inseparables. Se casaron en una ceremonia fastuosa en Lima, con cientos de invitados y una Laura radiante vestida de blanco, que juraba ante Dios y ante los hombres que este sería el amor de su vida. Tuvieron 2 hijas en rápida sucesión, Alejandra y Victoria, las grandes luces de la existencia de Laura. Sin embargo, el matrimonio pronto se convirtió en un campo de batalla. Cristian era celoso hasta la paranoia, y Laura, con su trabajo en televisión que la obligaba a tratar con productores, invitados y admiradores, le daba motivos constantes para explotar. Las peleas eran épicas, gritos que se escuchaban en toda la casa, platos rotos, portazos. Hubo una ocasión en que Cristian, en un ataque de furia, rompió todas las fotos de la boda y las tiró al jardín. Laura, en respuesta, tomó sus maletas y se fue a un hotel con las niñas, jurando que nunca volvería. Pero siempre volvía, porque, a pesar de todo, el amor entre ellos era visceral, de esos que duelen tanto como una herida abierta, pero que uno no puede dejar de rascar. Con los años, las infidelidades comenzaron a aparecer. Primero fueron rumores, luego fotos en revistas del corazón, después confesiones en programas de televisión ajenos. Laura nunca aceptó públicamente haber sido infiel, pero tampoco lo negó con vehemencia. Cristian, por su parte, tuvo varias aventuras que Laura descubrió de las formas más dolorosas. Mensajes en el celular, labiales en camisas, llamadas a medianoche. Cada traición era seguida de una reconciliación apasionada, como si el dolor fuera el combustible de su relación. Las hijas crecieron escuchando gritos por las noches y viendo a su madre llorar en la cocina mientras preparaba el desayuno. El punto de quiebre llegó cuando Laura, ya convertida en estrella internacional, decidió mudarse a México para grabar su programa. Cristian se negó a seguirla. «O la familia o la televisión», le dijo. Laura eligió la televisión. El divorcio fue escandaloso, demandas,
Acusaciones de violencia doméstica de ambos lados, disputas por la custodia y, sobre todo, una guerra mediática que duró años. Laura acusó a Christian de haberla abandonado en el peor momento de su vida, cuando enfrentaba problemas legales en Perú. Christian la acusó de haberlo utilizado como escalón para llegar a la fama y luego desecharlo. Ninguno de los dos se guardó nada. Tras la separación, Laura vivió varios romances que ocuparon titulares. Estuvo con hombres mucho más jóvenes que ella, con empresarios, con actores, incluso se le vinculó sentimentalmente con figuras políticas. Cada relación era intensa pero breve. «Yo me enamoro como adolescente», confesó una vez. «Me entrego por completo y cuando me fallan, me destrozo». Hubo un novio argentino que la dejó por una modelo 20 años menor, y Laura apareció en su programa llorando en vivo, algo que nunca había hecho antes. Hubo otro, un productor mexicano, que le robó dinero y desapareció, dejando a Laura con deudas y el corazón roto. Hoy, con más de 70 años, Laura Bozzo vive sola en un apartamento en Miami. Ya no busca el amor con la desesperación de antes. Dice que aprendió a quererse a sí misma, que sus hijas y sus nietos son suficiente compañía. Pero quienes la conocen de cerca aseguran que, en el silencio de la noche, todavía extraña esa pasión devastadora que la acompañó toda la vida. «Yo no sé estar sin amar», confesó en una entrevista reciente. «Pero también aprendí que el amor más importante es el que uno se tiene a sí mismo. Y aunque ya no hay hombres durmiendo en su cama, en su corazón sigue habiendo espacio para soñar con alguien que la ame sin condiciones, sin cámaras, sin escándalos. Alguien que la abrace simplemente porque sí, como lo hacía Christian en los primeros años, cuando todo parecía eterno». Hay un secreto que Laura Bozzo llevó guardado en lo más profundo de su alma durante más de 40 años. Un secreto tan doloroso que ni siquiera sus hijas lo conocieron hasta hace muy poco, y que ella misma se juró llevarse a la tumba. Se trata de un aborto que tuvo a los 23 años, cuando aún era una estudiante de Derecho en Lima y mantenía una relación prohibida con Mario de la Carrera, el abogado casado que fue su primer gran amor. Aquel embarazo no planificado llegó en el peor momento. Laura apenas tenía dinero para comer, vivía en una pensión estudiantil y sabía que si su familia conservadora se enteraba, la repudiarían para siempre. Mario, por su parte, le dejó claro que no abandonaría a su esposa ni a sus hijos. «Haz lo que tengas que hacer», le dijo una tarde, con voz fría, entregándole un sobre con dinero. Laura tomó la decisión sola, en medio de la noche, llorando en silencio para que sus compañeras de cuarto no la escucharan. Fue a una clínica clandestina en los barrios pobres de Lima, un lugar sucio donde una mujer mayor, con manos temblorosas y sin anestesia, realizó el procedimiento. El dolor físico fue terrible, pero el dolor emocional fue mucho peor. Laura sangró durante días, tuvo fiebre alta y pensó que iba a morir. Cuando por fin se recuperó, se miró al espejo y no reconoció a la mujer que veía reflejada. «Maté una parte de mí esa noche», confesó muchos años después a una amiga íntima, la única persona que supo la verdad durante décadas. Ese aborto marcó para siempre su relación con la maternidad.
Cuando años después quedó embarazada de sus hijas, vivió los 9 meses con un terror paralizante a que algo saliera mal, como castigo divino por lo que había hecho. Cada ecografía era una tortura, cada patada del bebé una bendición que no sentía merecer. Y cuando por fin tuvo a Alejandra en sus brazos, lloró como nunca antes había llorado. No solo de felicidad, sino de alivio y de culpa. Esta niña es mi redención, pensó mientras la amamantaba por primera vez. Durante años, Laura cargó ese secreto como una mochila llena de piedras. Cada vez que en su programa una invitada hablaba de haber abortado, Laura la interrumpía bruscamente y cambiaba de tema. Cada vez que alguna política proponía despenalizar el aborto, Laura se ponía del lado conservador, diciendo que una madre nunca debe matar a su hijo, sin que nadie supiera que ella misma había estado en esos zapatos. Se convirtió en una defensora acérrima de la vida, pero desde una culpa que la carcomía por dentro. El secreto salió a la luz hace apenas 3 años, durante una cena familiar en Miami. Victoria, que ya era madre, estaba hablando sobre la importancia de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Laura, que había bebido un par de copas de más, de repente soltó: «Yo aborté cuando tenía tu edad». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandra dejó caer el tenedor. Victoria se quedó mirándola con los ojos llenos de lágrimas. Ninguna de las dos sabía qué decir. Laura, con la voz temblorosa, contó toda la historia. La clínica, el miedo, el dolor, la culpa que la había acompañado toda la vida. Las hijas la abrazaron y le dijeron que no tenía que cargar más con eso sola, que el pasado no definía quién era ella como madre, que ellas la amaban tal como era, con errores y todo. Laura lloró como una niña, diciendo una y otra vez: «Perdónenme por no habérselo contado antes». Desde ese día, algo cambió en ella. Por primera vez en décadas, sintió que podía respirar sin esa losa sobre el pecho. Aunque nunca lo dirá públicamente, porque aún le avergüenza. Ese secreto fue la cruz más pesada que cargó en su vida, y liberarse de él, aunque tarde, fue como volver a nacer. El primer gran escándalo que marcó un antes y un después en la vida pública de Laura Bozzo ocurrió en el año 2001, cuando una investigación periodística reveló que su programa, financiado con fondos públicos del gobierno de Alberto Fujimori, había servido como plataforma de propaganda política disfrazada de show de conflictos familiares. Las imágenes de Laura sentada al lado de Vladimiro Montesinos, el todopoderoso jefe de inteligencia del régimen, sonriendo y aplaudiendo mientras él le entregaba un cheque gigante, dieron la vuelta al mundo. En cuestión de horas, la mujer que se presentaba como defensora de los humildes pasó a ser vista como cómplice de una de las dictaduras más corruptas de la historia latinoamericana. Los periódicos la llamaban la animadora del dictador. Los caricaturistas la dibujaban con uniforme militar, y los canales rivales repetían una y otra vez las imágenes de ella gritando «¡Viva el Perú, carajo!» en actos oficiales. Laura intentó defenderse diciendo que ella solo hacía su trabajo, que no sabía nada de los crímenes del régimen, que había sido engañada como tantos otros.
Pero las pruebas eran abrumadoras. Contratos millonarios firmados directamente con el Servicio de Inteligencia Nacional, viajes pagados en aviones del Estado, protección policial las 24 horas del día. La opinión pública no perdonó. En las calles de Lima la insultaban, le arrojaban huevos cuando intentaba salir de su casa, le pintaban en la puerta corrupta con aerosol rojo. Tuvo que huir a Miami prácticamente de la noche a la mañana, dejando atrás su mansión, sus autos de lujo y una parte importante de su dignidad. Aún no se había recuperado de ese golpe cuando llegó el segundo escándalo, el que casi la lleva a prisión. La acusación de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. En 2010, la Fiscalía peruana pidió 18 años de cárcel efectiva. Las imágenes de Laura saliendo de su departamento en Polanco, México, escoltada por policías federales mexicanos que la entregaban a agentes peruanos, fueron transmitidas en vivo por todos los canales. Llevaba gafas oscuras, el cabello recogido y un chaleco antibalas. Por primera vez en su vida no gritó, no insultó a los periodistas, no alzó el dedo. Solo caminó en silencio hasta la camioneta que la llevaría al aeropuerto rumbo a Lima, donde la esperaba una celda en el penal de Chorrillos. Durante los meses que pasó en prisión preventiva, Laura vivió el infierno. Compartía celda con mujeres acusadas de narcotráfico y sicariato, dormía en un colchón sucio, comía comida podrida y escuchaba cada noche los gritos de las internas que se peleaban por un cigarrillo. Perdió 15 kilos, le salieron canas que ya nunca pudo teñir del todo y desarrolló una depresión tan profunda que tuvo que ser medicada con antidepresivos fuertes. Sus hijas la visitaban una vez por semana, separadas por un vidrio sucio, y ella fingía estar bien para no preocuparlas. Pero cuando se quedaba sola, lloraba hasta quedarse sin voz, preguntándose cómo había llegado hasta allí la mujer que alguna vez había sido recibida como heroína en los barrios pobres. Cuando finalmente salió bajo arresto domiciliario, gracias a un polémico fallo judicial que muchos calificaron de comprado, el daño ya estaba hecho. Las cadenas internacionales la vetaron, los patrocinadores huyeron, su programa fue cancelado en todos los países. Tuvo que vender joyas, propiedades, hasta su colección de zapatos de diseñador para pagar abogados y deudas. Vivió años en la pobreza relativa, alquilando un departamento pequeño en Ciudad de México, comprando en mercados populares, viajando en autobús. La mujer que había ganado millones, gritando en televisión, ahora contaba los pesos para comprar leche para sus nietos. Y aún así, los escándalos no terminaron. En 2018 estalló el caso de las cirugías estéticas fallidas. Labios inflados hasta lo grotesco, pómulos que parecían pelotas de tenis, piel estirada de manera antinatural. Las fotos de antes y después circularon por todas las redes sociales y los memes la comparaban con personajes de terror. Laura intentó reírse del asunto, pero en privado lloraba frente al espejo, odiando la imagen que le devolvía. Hubo un momento en que ni siquiera se reconocía. «Me convertí en un monstruo por querer seguir siendo joven», confesó a una amiga en una noche de borrachera. El último gran escándalo, quizás el más doloroso porque fue autoinfligido, ocurrió en 2021 durante el reality show La Casa de los Famosos.
Laura entró con la esperanza de recuperar su lugar en la televisión, pero terminó protagonizando peleas diarias, insultos irreproducibles y escenas de histeria que la hicieron trending topic mundial por las razones equivocadas. La gente que años atrás la veía como una guerrera, ahora la veía como una señora mayor desesperada por atención. Salió de la casa con el odio de medio continente y una depresión que la llevó a intentar suicidarse con pastillas. Fue salvada por su hija Victoria, que la encontró a tiempo y la llevó al hospital. Ese fue el fondo más hondo que tocó Laura Bozzo en toda su vida. El odio colectivo que cayó sobre Laura Bozzo después de los escándalos fue algo que ninguna persona debería vivir. En Perú la declararon persona non grata. En México le cerraron las puertas de todos los estudios. En Estados Unidos los latinos que antes la adoraban ahora le gritaban ladrona por la calle. Las redes sociales se convirtieron en un patíbulo digital. Cada día aparecían miles de mensajes deseándole cáncer, que se muriera, que sus hijas pagaran por sus pecados. Hubo una página de Facebook que llegó a tener 300,000 seguidores, cuyo único objetivo era publicar memes humillantes y fotos manipuladas de ella. Laura desarrolló ataques de pánico tan fuertes que no podía salir de casa sin tomar ansiolíticos. Le temblaban las manos al abrir Twitter porque sabía que encontraría cientos de insultos nuevos. Una noche, después de leer que alguien había escrito «Ojalá te violen en la cárcel y te maten ahí mismo», vomitó durante horas y terminó en urgencias con una crisis nerviosa. Los médicos le diagnosticaron estrés postraumático y le recomendaron internamiento psiquiátrico, pero ella se negó. «Yo no estoy loca», repetía una y otra vez, aunque por dentro sentía que se estaba volviendo loca de verdad. Sus hijas tuvieron que cambiarse de colegio y de universidad porque las compañeras las acosaban llamándolas hijas de la corrupta. Victoria contó años después que llegó a cortarse los brazos por la presión social, que tuvo que ir a terapia durante 5 años para poder superar el estigma de ser la hija de Laura Bozzo. Alejandra, la mayor, cayó en alcoholismo durante una temporada y terminó en rehabilitación. Ambas culparon a su madre en silencio durante mucho tiempo, aunque nunca se lo dijeron a la cara. Laura intentó refugiarse en la religión. Se volvió devota de la Virgen de Guadalupe. Iba a misa todos los días. Rezaba el rosario 3 veces al día. Pero ni siquiera ahí encontraba paz. En una ocasión, mientras comulgaba en una iglesia de Ciudad de México, una mujer mayor se levantó y gritó: «¿Cómo te atreves a tomar el cuerpo de Cristo, pecadora?». Laura salió corriendo, llorando en la calle como una niña perdida. Hubo noches en que se quedaba despierta hasta el miedo, escuchando cada ruido, convencida de que alguien vendría a matarla por venganza. Instaló cámaras de seguridad, contrató guardaespaldas, cambió cerraduras 3 veces. El terror se volvió su compañero constante. Perdió amigos de toda la vida que no quisieron seguir asociados con ella, familiares que le dieron la espalda, hasta su propia madre le dijo una vez por teléfono: «Me avergüenzo de haberte parido». El punto más bajo llegó cuando una cadena de supermercados en Perú lanzó una campaña publicitaria que usaba su imagen sin permiso para vender detergente con el eslogan «Lava más blanco que la conciencia de Laura Bozzo».
La demanda que interpuso fue desestimada y la campaña se volvió viral. Ese día, Laura se encerró en su habitación, apagó el teléfono y pasó 3 días sin comer ni beber, deseando desaparecer del mapa. A pesar de todo el dolor, de toda la humillación, de todos los intentos de la sociedad por borrarla, Laura Bozzo nunca se rindió. Cuando tocó fondo, cuando ya no le quedaba nada más que perder, encontró dentro de sí una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Empezó de 0 a los 60 años, una edad en la que muchas personas se retiran. Aceptó trabajos pequeños, doblajes, eventos en ferias provinciales. Hasta condujo un programa por internet desde su cocina con una cámara prestada. Aprendió a editar videos ella misma, a manejar redes sociales, a hablar directamente con su público sin intermediarios. Volvió a la televisión mexicana en 2019 con un programa nocturno de bajo presupuesto, pero con la misma garra de siempre. Los ratings no fueron los de antes, pero poco a poco fue recuperando audiencia. Las mismas personas que la habían odiado empezaron a escribirle mensajes de apoyo. Laura, tú puedes. Nos diste fuerza cuando nosotras no teníamos ninguna. Perdón por haberte juzgado. Ella respondía uno por uno, con lágrimas en los ojos, agradeciendo cada palabra. Se sometió a terapias intensivas durante años. Aprendió a perdonarse a sí misma, a aceptar que había cometido errores monstruosos, pero que no era un monstruo. Empezó a hablar abiertamente de salud mental, de depresión, de ideación suicida. Se convirtió en activista contra el ciberacoso y creó una fundación para ayudar a mujeres que, como ella, habían sido destruidas públicamente. Físicamente también se reconstruyó. Se operó varias veces para corregir los desastres estéticos anteriores. Bajó de peso haciendo ejercicio todos los días. Cambió su guardarropa por uno más sobrio y elegante. A los 72 años, luce mejor que a los 50, pero sobre todo, luce en paz. Ya no grita tanto, ya no necesita demostrar nada. Habla despacio, mira a los ojos, escucha antes de responder. Reconstruyó la relación con sus hijas desde cero. Pasaron años de terapia familiar, de cartas escritas a mano, de lágrimas compartidas. Hoy Alejandra y Victoria son sus mejores amigas, sus socias, sus confidentes. Tienen un canal de YouTube juntas donde hablan de todo sin filtros, y la gente las adora porque se nota que el amor es auténtico. Laura volvió a Perú en 2023, después de 12 años de exilio autoimpuesto. Caminó por las calles de Lima con la cabeza alta. Fue al cementerio a visitar la tumba de su madre. Comió ceviche en su Callao querido. Nadie le gritó, nadie le tiró nada. Algunos la saludaron con respeto, otros con cariño. Una señora mayor se le acercó llorando y le dijo: «Usted me salvó la vida con su programa hace 20 años. Gracias por volver». Laura la abrazó y lloró con ella. Reconstruir el honor después de haber sido la mujer más odiada de Latinoamérica no fue fácil ni rápido. Laura tuvo que hacer las paces con su pasado de una por una. Viajó a Perú varias veces para enfrentar cara a cara a las personas que había dañado. Se reunió con periodistas que había insultado, con políticos que había difamado, con exempleados a los que no había pagado.
Pidió perdón en privado y en público, sin excusas, sin justificar nada. Fui arrogante, fui corrupta, fui cruel. Lo acepto y lo lamento con toda el alma. Aceptó devolver parte del dinero que había recibido del régimen fujimorista, aunque legalmente ya no estaba obligada. Vendió su última propiedad en Miami y donó el dinero a aldeas infantiles en Perú. Grabó un documental confesional donde contó toda la verdad, sin maquillaje, sin filtros, con la voz temblorosa y los ojos hinchados. El documental se llamó Simplemente Laura y ganó premios en festivales de cine independiente. Volvió a la universidad a los 70 años y terminó la maestría en psicología que había abandonado décadas atrás. Hoy da clases magistrales sobre resiliencia en universidades de México y España, y los alumnos hacen fila para escucharla. Ha escrito 3 libros autobiográficos que han sido bestsellers, no por morbo, sino porque la gente quiere entender cómo una persona puede caer tan bajo y levantarse tan alto. En 2025 recibió el perdón judicial definitivo en Perú. El juez que leyó la sentencia lloró al darle la mano y le dijo: «Señora Bozzo, usted ha pagado con creces». Ese día Laura regresó a su departamento, se sentó en el balcón mirando el mar y lloró de alivio por primera vez en décadas. No era felicidad plena, porque las heridas nunca cierran del todo, pero era paz. Hoy Laura Bozzo vive entre México y Miami. Trabaja cuando quiere y como quiere, rodeada de sus hijas, sus nietos y un pequeño círculo de amigos leales. Ya no necesita gritar para que la escuchen. Habla bajito y el mundo entero se calla para oírla. Ha convertido su dolor en enseñanza, su vergüenza en ejemplo, su caída en el mayor acto de redención que se recuerda en la televisión latinoamericana. Y cuando le preguntan cómo lo logró, siempre responde lo mismo, con una sonrisa serena que le costó toda una vida conseguir. Porque decidí que mi historia no terminaría en la cárcel ni en el odio. Decidí que terminaría de pie, con la frente alta y el corazón limpio. Y aquí